Las residencias de mayores siguen padeciendo las consecuencias de la pandemia. Tras el COVID, les cuesta ocupar sus plazas. Se calcula que hay unas 10.000 plazas residenciales sin cubrir en la comunidad. El miedo al coronavirus ha hecho mella en muchos de estos centros que antes de la pandemia tenían incluso lista de espera. Buenos días, es lunes 15 de noviembre. Unas 4.000 personas salieron a la calle en Ávila este domingo para reivindicar un mejor servicio ferroviario. Denuncian que no se han recuperado las frecuencias que fueron suprimidas por la pandemia. También piden que se mejoren los tiempos y que finalicen los retrasos. Tardaba menos cuando vine a vivir a Ávila. Muchas gracias. En 35 años que ahora. 100 kilómetros, por ejemplo, de Madrid a Ávila, que tarda un madrileño irse a Sevilla. Llegamos a la estación un lunes, un martes por la mañana y nos encontramos que el primer tren de aquí de Ávila no sale. El programa Arraigo ha logrado empadronar ya a más de 250 familias en pueblos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Entre esos nuevos pobladores, militares en la reserva que han emprendido una nueva vida en localidades como Paredes de Nava, en Palencia. Hoy arranca en Huelva el juicio por el crimen de la zamorana Laura Luelmo. La joven profesora fue presuntamente asesinada por Bernardo Montoya, su vecino, que hoy será el primero en declarar tras la constitución del jurado popular. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable. Las nieblas que han sido persistentes este fin de semana continúan hoy lunes en algunos puntos de la comunidad. En zonas del norte y del este tendremos además precipitaciones débiles que serán de nieve por encima de los 1.400 metros. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las residencias de mayores siguen notando los efectos de la pandemia. La ocupación de estos centros no se ha recuperado. De las más de 48.000 plazas que existen en Castilla y León, 10.000 están libres. 2 de cada 10 camas no están ocupadas. Detrás de todo ello está el miedo al COVID. Hay 10.000 camas vacías en los centros residenciales de Castilla y León. Me imagino que será pues unos por miedo, otros por el COVID, porque parece que siempre ha habido como esperar para este tipo de cosas. Soy partidaria de las residencias. Aunque ya han recuperado la normalidad y las visitas, la ocupación sigue con el freno echado. Los años anteriores a la pandemia la ocupación era muchísimo más alto, ¿no? Ahora estamos viviendo momentos delicados. Y eso hace que el miedo no se vaya por completo. Tengo mi familia es mayor y las cuidamos nosotros. A los empleados de las residencias no están obligados a que les pongan la vacuna. Desconfianza y cuestión económica. Por eso, desde el sector intentan que salga adelante una enmienda a los presupuestos. Ese tipo de IVA que en la actualidad para los residentes privados está al 10%, bajarle un 4%. Todo sumaría para que en entornos rurales, como en este centro de la provincia de Salamanca, ganaran residentes. Núcleos de población muy pequeños, con un censo muy bajo, y entonces, pues claro, quieras o no, el recuperar esas camas que para ocuparlas pues nos está costando un poco más de trabajo. Aquí, más del 25% de sus plazas están desiertas. Es un problema real, por la sencilla razón de que tienes que tener un mínimo de personal. O sea, nosotros tenemos todo el equipo médico, sigue siendo el mismo. Creen que todavía falta para volver a los niveles de ocupación de antes de la pandemia. Y no solo estos centros de mayores sufren las consecuencias de la pandemia. En los meses más duros se eliminaron servicios ferroviarios que no han sido repuestos a día de hoy. Lo han denunciado en Ávila. Miles de personas han salido a la calle para reclamar un mejor servicio de trenes. Además de frecuencias que no se han restablecido, denuncian retrasos y viajes interminables a Madrid impropios de esta época. Marea de vecinos de la capital abulense y toda la provincia cansados de luchar y sufrir la precariedad ferroviaria. La tardanza en los trenes, que es muy elevada. Tardaba menos cuando vine a vivir a Ávila. Muchas gracias. En 35 años que ahora. Con pancartas y sus propias voces han salido a la calle para que el Ministerio de Transportes les escuche de una vez por todas. Piden que se recuperen las frecuencias perdidas por la pandemia, que el tiempo del trayecto con Valladolid y Madrid mejore, que se completen las vacantes y que se acaben los retrasos. Hacer 100 kilómetros, por ejemplo, de Madrid a Ávila,
que tarda un madrileño en irse a Sevilla. Porque es la ciudadanía de Ávila quien está pagando las consecuencias, teniendo que marcharse en la mayoría de los casos. Ávila necesita un ferrocarril del siglo XXI y los jóvenes vamos a encabezarlo desde este caso Agora Ávila. Llegamos a la estación un lunes, un martes por la mañana y nos encontramos que el primer tren de aquí de Ávila no sale. Convocados a las puertas de la subdelegación del Gobierno, la manifestación encabezada por la Mesa del Ferrocarril y las diferentes administraciones abulenses ha continuado hasta llegar a la estación de ferrocarril, donde a través de un manifiesto se ha dicho basta. La semana pasada tuvimos el caso de un maquinista que tuvo una baja laboral y en este caso el tren que ya conectaba Ávila con Madrid tuvo que anularse. Porque Ávila no quiere más derechos que otras ciudades. A ver si es verdad que Ávila deja de ser el culo de Castilla y León. Simplemente que se la deje de considerar como un territorio de tercera. Y otra protesta, la de los vecinos de Laguna, Boecillo y Viana, en Valladolid, que se han manifestado a las puertas de su centro de salud. Hace más de una década les prometieron instalaciones nuevas, porque las que hay se quedan pequeñas para las casi 30.000 tarjetas sanitarias de la zona. Aseguran además que faltan sanitarios y que las listas de espera son demasiado largas. Hasta este momento, que estamos en noviembre, han llegado 9 familias. 2 de ellas son unidades familiares individuales y las demás son 7 familias de 4 miembros. El programa Arraigo nació en Soria en 2016 y desde entonces ha logrado empadronar a más de 200 familias en zonas rurales de todo el país. Suelen ser personas que viven en la ciudad y están interesados en cambiar su estilo de vida, pero también familias de las Fuerzas Armadas que han decidido alistarse en el mundo rural. Actualmente hay 150 familias de militares buscando pueblo. Ellos acaban de mudarse a Paredes de Nava, en Palencia. Y lo que más nos gusta es la cercanía de la gente, el calor que te dan, porque es gente muy cercana, muy familiar. Nosotros venimos de Murcia y el cambio es considerable, pero la verdad es que no lo echamos de menos. Nos hemos adaptado muy bien. El proyecto para rehabilitar el campamento de Monte la Reina en Zamora podría convertir a estas instalaciones en un centro de alta tecnología e investigación militar. El Ejército y la Universidad de Salamanca trabajan para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta reapertura. Los estudios de grado en desarrollo de aplicaciones 3D podrían servir al Ejército para mejorar su tecnología. Comienza hoy en Huelva el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada presuntamente por Bernardo Montoya. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable. La joven desapareció en diciembre de 2018 cuando salió a hacer la compra. Montoya era su vecino, confesó el crimen cuando se encontraba en dependencias policiales. Hoy se va a sentar en el banquillo y será el primero en declarar tras formarse el jurado popular. En 2017, la farmacéutica Bayer no tuvo más remedio que retirar del mercado el anticonceptivo Essure. Lo que se presentaba como un método innovador, no hormonal y sin grandes efectos secundarios, se convirtió en un calvario para miles de mujeres de nuestro país. En Castilla y León se ha creado una asociación para representar a las afectadas. Elena es una de las 1000 afectadas de nuestro país por el anticonceptivo Essure de la farmacéutica Bayer. Se retiró en 2017 ante el aluvión de daños físicos que provocaban en el cuerpo de las mujeres. Inflamación, contracciones, fatiga, apatía y un largo etcétera. Consiste en implantar un muelle de níquel y titanio en las trompas de falopio, generando así un tejido a su alrededor que impida el paso de óvulos y esperma. A mí nadie me explicó en ningún momento, como a la mayor parte de nosotras, que hubiera efectos secundarios. Entonces íbamos con total confianza. Son muchas las mujeres que siguen acarreando unas consecuencias que les impiden desarrollar una vida normal. Dolores de cabeza, con dolores abdominales, con varios síntomas que yo nunca había tenido. Malestares, las infecciones vaginales, los picores, hemorragias. Dicen que van a seguir luchando para dar con una solución. Porque si ya muchos facultativos desconocen este tema, imagínate a nivel institucional. En España se implantaron hasta 80.000 dispositivos de esta marca.
Mi vida era un auténtico desastre, tanto físicamente como psicológicamente como espiritualmente. Ha llegado un momento en el cual tenía roto toda mi vida familiar, mi vida laboral. Bueno, te tienes que dar cuenta de que tienes un problema, te tienes que dar cuenta que necesitas ayuda. Muy gratificante y pues ver cómo otros se recuperan y cómo llegan y cómo van cambiando su vida, y eso es algo que estimula siempre, ¿no?, para seguir uno recuperándose. Son algunos testimonios de personas que se están rehabilitando de sus problemas con el alcohol. En muchos casos, la pandemia, el confinamiento, no fue el origen de sus problemas, pero sí el detonante. En este Día Mundial sin Alcohol nos acercamos a una de esas asociaciones que trabaja por ayudar a estas personas. Soria, Sergio Recio, buenos días. Hola, buenos días. Nos encontramos en la sede de Alcohólicos Rehabilitados de Soria y vamos a hablar con su presidente para conocer cómo ha ido variando esta situación, ¿no?, desde que empezó esa pandemia en marzo de 2020. Juan Carlos Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hablamos de que aquí tenéis actualmente unos 70 y pico casos y que 56 han llegado durante la pandemia. Pues sí, las circunstancias de la pandemia, del estar en casa solos y la soledad... no sé cómo decirte, pues la falta de trabajo y las acumulaciones de cosas que han pasado en la pandemia, cerrado los bares también, pues se ha ido para otro sistema, que ha sido el consumo, la compra de bebidas alcohólicas en los establecimientos públicos, en los grandes almacenes, y tomárselas en casa. Porque ¿cuánto, Juan Carlos, ha aumentado esa venta de alcohol en supermercados, en tiendas? Según las estadísticas, el 70-72%. Es una forma de contabilizar para vosotros que la gente con estos problemas compra más alcohol y al final acaba bebiéndolo en casa, ¿no? Sí, claro, porque no pueden beberlo ni en la calle, ni como teníamos la ley de no poder salir, lo tienes que tomar en la calle. Tienes que ir al supermercado, tomarlo en casa, entonces la soledad te hace beber más, la familia también se pueden juntar y celebrarlo más, hay multitud de circunstancias. Imagino que afrontar una situación tan excepcional mentalmente también es complicado para una persona con problemas de alcohol, ¿no? Sí. Se bebería más, porque el alcohólico no tiene el límite de decir voy a beber hasta aquí, bebería hasta donde tuviese el alcohol. Bueno, lo que decíamos, son más de 70 personas. En este 2021 en concreto, ya con más de un año de pandemia, van yendo y viniendo, ¿no? Va variando un poquito todo. Sí, pero desde la pandemia tenemos 56 personas, de 50 a 56 personas que vienen asiduamente. Pues Juan Carlos, muchas gracias. La situación, ¿no?, del problema del alcohol en este Día Mundial sin Alcohol en Soria, la gran mayoría de los casos que han venido en el último año y medio provienen precisamente de una situación provocada o al menos agravada por la pandemia. Gracias, Sergio, desde Soria. Y vamos allá a conocer unos datos que se han publicado esta misma mañana. Son los datos de compraventas de viviendas. Nuestro país registró más de 53.000 operaciones, un 40% más que hace un año, el mejor mes desde 2008. En Castilla y León se realizaron más de 2.600 compraventas, un 44% más que en el mismo mes de 2020. Desde este verano, la ley Rider, que regula las condiciones de los repartidores en bici y en moto, obliga a las plataformas digitales a contratar a esos trabajadores como asalariados. El año pasado, el Supremo sentenció que no eran autónomos y dio un plazo para convertirlos en empleados por cuenta ajena. Los convenios de hostelería ya los amparan. Los repartidores van saliendo del limbo legal. Ahora cambia totalmente, ahora están con su nómina. Él va a trabajar
2 horas, 3 horas, lo que demande la empresa. Lo que se pretende es que todos los trabajadores de reparto de comida tengan una tabla salarial. Tal y como recogía el Acuerdo Estatal de Hostelería, convenios como el de Valladolid, que se acaba de firmar, asignan un salario que pasará de los 1.100 euros en el 2026. ¿Qué sucede? Que dentro de este mundillo pues hay trabajadores que, lógicamente, haciendo muchas más horas de las legalmente establecidas, pues conseguían unos salarios que ellos entendían pues adecuados, ¿no? Muchos no están conformes, pero la realidad es que ahora su sector está regulado y se los equipara a ayudante de camarero o ayudante de cocina. Se les dota de todos los derechos. Derechos en materia de descanso semanal, de jornada, de complemento en caso de incapacidad temporal por diversas circunstancias, derechos de formación. Algunas empresas como Just Eat están negociando el primer convenio colectivo de su sector. Otras como Globo optaron por un modelo híbrido que combina autónomos y asalariados y que ha suscitado polémica. Soy repartidor autónomo, no conozco el caso yo particularmente de ningún contratado. Para la empresa está dentro de lo legal. Para los sindicatos incumple los derechos laborales de sus trabajadores. El volcán de La Palma da señales de que pierde fuerza, desciende el número de seísmos y las emisiones de dióxido de azufre. La lava sigue discurriendo hacia los deltas lábicos sin causar nuevos daños. La calidad del aire se ha mantenido en niveles buenos en las últimas horas. Hasta la fecha, la lava ha arrasado más de 1.000 hectáreas de superficie y, según los datos del catastro, ha destruido ya 1.460 edificaciones. Cuba se encamina hacia una nueva gran movilización de la oposición como la que sacó a la calle a cientos de personas hace unos meses. Hoy estaba prevista una concentración en La Habana impulsada por el opositor Junior García, protesta que ha suspendido, asegura, debido a las presiones del gobierno. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado otras acciones represivas en las últimas horas. De momento, el gobierno ha restituido las credenciales a 2 de los periodistas de la agencia EFE a los que se les había retirado el pasado sábado. Es la policía polaca patrullando anoche la frontera con Bielorrusia. Hay más de 10.000 agentes desplegados en la zona. La Unión Europea quiere acelerar su respuesta ante la crisis en la frontera y este lunes ampliará las acciones contra Bielorrusia. En Castilla y León el lunes habrá cielos con nubosidad de evolución de forma generalizada a excepción de Zamora y Salamanca. Si nos fijamos en el mapa de las temperaturas vemos que las mínimas son invernales con hasta 1 grado. El frío nocturno se corresponde a las máximas de 14 grados en la zona de León y en el resto de la comunidad entre 11 y 13 grados. En unos minutos estaba prevista en Valladolid una nueva protesta del sector de la imagen. Peluquerías y centros de estética vuelven a la carga y piden una reducción del IVA para su actividad. Estefanía Ureña, Valladolid, buenos días. Buenos días, Pilar. La de Valladolid es una de las últimas concentraciones del sector que se van a celebrar desde hace días. Peluqueras y peluqueros han trasladado sus quejas a la calle para reclamar un IVA reducido que se pase del 21% actual al 10%. Esta bajada, aseguran, evitaría el cierre de negocios y el despido de más trabajadores. Desde que en el año 2012 se incrementara este impuesto hasta en 13 puntos, aseguran que se han cerrado unas 8.000 peluquerías en el país, lo que se traduce en 14.000 puestos de empleo menos. El sector no solo ha hecho frente a la pandemia y a sus restricciones, además ahora se pelea con la factura de la luz y el aumento de precios en las materias primas. Gracias, Estefanía, por esa última hora. En diciembre se retoman los viajes del Inserso y con ello también el comienzo del programa de termalismo. Si no hay cambios, la firma de los contratos con los balnearios se hará el próximo jueves. Para el sector, el retraso de estos viajes ha supuesto un duro golpe porque de estos programas dependen gran parte de sus ingresos. Los balnearios como este de Ledesma esperan con ansia el comienzo del programa de termalismo. En principio nos han dicho que el cronograma oficial empieza a partir del 18 de este mes, de noviembre,
pudiendo traer gente pues a partir de esa fecha. Una fecha que se ha ido retrasando, lo que ha provocado importantes pérdidas económicas. La subvención que hace por plaza al cliente el Inserso es aproximadamente un 30%. Pues imagínate qué caída tan importante. Para los jubilados este programa es muy importante, su base sobre todo es sanitaria. Por lo menos no vamos a peor. Yo tengo problemas inmunológicos y la verdad que sí que noto. Por eso a ellos les gusta venir cada año con el Inserso, aunque en esta ocasión lo han hecho gracias a unas promociones especiales que ha tenido que sacar el propio balneario. Claro, si no, no hubiéramos venido, porque libre es muy caro. Una solución que tuvieron que adoptar para poder seguir abiertos. Hemos conseguido un volumen muy importante de clientes que nos han ayudado a minorar esa pérdida que teníamos prevista. Y es que sin estos programas de termalismo algunos balnearios se han visto obligados a cerrar. Budapest fue anoche la capital europea de la música. La MTV celebró su gala más reivindicativa, donde triunfó la diversidad y la visibilidad de los derechos LGTBI. Ed Sheeran y el grupo surcoreano BTS se convirtieron en los máximos ganadores de la noche. La cantante Aitana logró el galardón a la mejor artista en español. Nos vamos, más noticias ahora en nuestra web, ciltv.es. Regresamos mañana a la misma hora, a las 8:30. Que pasen un buen día. Hasta mañana.